¿Qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Este tema, y a mí me parece muy interesante por varias cosas. Una de ellas es que Dios nos está preparando, nos está avisando el programa que Él tiene para la tierra. Yo puedo darme cuenta cómo en el Antiguo Testamento Dios a mucha gente le avisó el nacimiento del Señor Jesucristo, les avisó de los acontecimientos que iban a suceder sobre la tierra. Y la gran mayoría fue descuidado al respecto, que muchos de ellos no pudieron estar preparados para ese tiempo, ni para el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando Dios se encarnó sobre esta tierra. Muchos platicaron con Él y no se dieron cuenta que era Dios con quien estaban platicando, le despreciaron. Y eso fue por ignorar las Escrituras. Entonces, ahora nosotros tenemos cosas al frente, es decir, que están próximas a suceder, y Dios no quiere que nos agarre desprevenido esto, como le escogió a muchos en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a hacer un repaso para poder continuar hoy en esta mañana al respecto. Como si ahorita ocurriera, déjame decirte que el Señor va a traer a los suyos. Como si en este momento ocurriera, el Señor va a traer a los que ya fallecieron, los que están con Él, solamente los creyentes, la novia de Jesucristo. No va a traer absolutamente a nadie del Antiguo Testamento, como a Daniel, como a Ezequiel, como a Isaías, o a quien tú te acuerdes. Simple y sencillamente viene con su iglesia, o viene por su iglesia, porque parte de la iglesia o de la novia de Jesucristo está en el cielo y otra está en la tierra. Tú estás aquí en la tierra, eres parte de la novia de Jesucristo, y Él va a llevar unas bodas ahí en el cielo. Ahora bien, Él viene en este momento, como te estoy describiendo, viene con los que ya fallecieron, y ellos vienen a tomar un cuerpo a esta tierra. Van a recibir un cuerpo resucitado, nuevecito. Inmediatamente de que estos cuerpos resucitados sean levantados de aquí de la tierra, nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Es como nos dice la Escritura, en un cerrar y abrir de ojos. Es muy rápido. Otra cosa que va a suceder es que juntos, unidos, vamos a salir, vamos a despegar para encontrar al Señor en el aire, y de ahí partimos hacia el cielo para ver a Dios. Después de eso, fíjate bien, Segunda de Corintios empieza a describir momentos gloriosos que aquí vamos a ver. Si tú vienes a Segunda de Corintios, vamos a ver cómo está platicándonos Dios la transformación del cuerpo, que era un deseo de Pablo. Él dice que prefería ser revestido que desnudado. Es decir, él está diciendo: yo prefiero ser transformado en un abrir o cerrar de ojos que morir y después recibir un cuerpo glorificado. Es decir, él decía: yo deseo ser revestido. Y eso yo creo que es el deseo de la gran mayoría, no atravesar por la muerte. Bueno, una gran cantidad de personas van a experimentar esto. No sé si tú y yo también, pero sí lo vamos a encontrar nosotros en la Escritura que aquí estamos. Ahora aquí en el capítulo de Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 10, nos dice la Escritura: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, después de que nosotros partamos hacia el cielo, va a ocurrir algo, y ahorita voy a tratar de explicártelo muy detalladamente, pero la Escritura nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y para que podamos nosotros entender, en primer lugar nos está diciendo que es necesario. ¿Qué es necesario? Que nos presentemos delante del tribunal de Cristo. Pero no es la única necesidad en la cual tú y yo participamos.
¿Qué necesidad también tenemos nosotros como personas? Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, tengo necesidad de alimentarme, tengo necesidad de dormir, tengo necesidad de tener amistad, hay muchas necesidades, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros. Pues de la misma manera que hay este tipo de necesidades, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tú que estás aquí en esta mañana vas a estar ante el tribunal de Cristo. Ahora te voy a decir, eso es muy diferente, el tribunal de Cristo. Bueno, se me fue la palabra. Es muy diferente al día del juicio final. Lo que nos está diciendo de que es necesario que comparezcamos al tribunal de Cristo no es para que nosotros rindamos cuentas por nuestros pecados, no es para que nosotros veamos qué se hizo allí con respecto a nuestros pecados. Los pecados ya han sido perdonados en el Calvario. El hecho de ir ante este tribunal, nos dice aquí la Escritura, es para valorar Dios con nosotros, nosotros con Dios, el trabajo desarrollado en esta tierra para Él en amor. Eso es lo único que se va a valorar ahí. Cuando yo llegue delante del Señor, todos vamos a estar ahí. No sé si seremos llamados de a uno por uno, ¿verdad? Pero me imagino que de una o de otra manera usted y yo vamos a estar delante del Señor, y el Señor me va a llamar y me va a decir, esto es lo que tú hiciste y esto es lo que tú dejaste de hacer. Él va a valorar, aunque ya sabe Él, pero Él quiere darme a entender, ¿verdad?, qué es lo que yo hice bien y qué fue lo que yo hice mal. Por eso nos está diciendo aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. El resultado de esta presencia de los creyentes, de la novia de Cristo delante del Señor, puede ser positivo, puede ser negativo. Como cuando un patrón manda llamar a su trabajador y le pide cuentas, y lo encontramos muy explicado en la Biblia en diferentes partes. Entonces ese trabajador rinde cuentas, puede rendir las buenas o puede rendir malas cuentas, y eso es lo que usted y yo vamos a hacer ahí, valorar el trabajo por amor a Él, el resultado positivo o negativo. Y esto tú lo puedes encontrar, para que tengas una mejor idea, en el capítulo 25, aunque aquí en el capítulo 25 de Mateo no está hablando precisamente de ese tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo esté delante de Él, ante el tribunal de Cristo. Esto que te voy a leer aquí en el capítulo 25 va a suceder aquí en la tierra para otras personas. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque será algo parecido, algo semejante. Mateo capítulo 25, en el versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, a los trabajadores fieles, a los que desarrollaron en el amor a Dios el trabajo para Él con todo su corazón. Pero también ahí se van a encontrar en ese tiempo sobre la tierra lo que encontramos en el versículo 30, los siervos inútiles. A ellos se les dirán, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero eso está hablando de un juicio que va a haber aquí sobre la tierra, pero es un ejemplo de lo que va a ocurrir ahí en el cielo cuando nosotros estemos delante en la presencia del Señor. La Escritura nos dice que nuestro trabajo no será en vano. Todo lo que usted y yo hacemos para la gloria del Señor, por amor a Él, quizás a veces a regañadientes, pero lo hacemos, Dios nos va a recompensar. Y eso es lo que nos está diciendo ahí el versículo 10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Cuando tú vienes aquí, barres un espacio de terreno, estás haciendo una buena obra para Dios. Cuando estás saliendo al evangelismo con los niños o para los niños, estás haciendo algo muy bueno. Cuando tú vienes y recoges bancos y te vas a un jardín a apoyar o estás desarrollando alguna tarea, estás haciendo un buen trabajo que el Señor te va a pagar.
porque no es en vano nuestro trabajo delante del Señor. Cierto día Él nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Qué gozo, qué alegría. Pero puedo considerar que mucha gente se está perdiendo de esta bendición. Quizás por ignorancia o quizás porque no tenga amor para el Señor. Pero también estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Que los que hoy están conociendo de Jesucristo, escuchan el mensaje de salvación y no reconocen a Jesucristo como tal, ya en la siguiente temporada sobre esta tierra, una vez que nosotros los creyentes seamos levantados, ya no van a tener oportunidad para el arrepentimiento, porque Dios enviará un espíritu de mentira para que crean la mentira, puesto que no se deleitaron en la verdad, en el amor de Dios. Los que no conocen de Jesús, por cualquier razón, no han entendido. Ellos tienen una buena oportunidad todavía, ¿verdad? Pero con mayor dificultad que en el tiempo de hoy, que fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, ya estamos ahí nosotros en el cielo. Pero hay algo que yo no entiendo. Hay algo que yo no logro acomodar, y te lo quiero decir. Porque una vez que estemos en el cielo, que seamos levantados la novia de Jesucristo, habrá una boda. Pero yo no sé si sea primero la boda o sea primero la recompensa. Porque todos los creyentes, los que hayamos trabajado para el Señor, vamos a recibir una recompensa. Claro que habrá personas que por el hecho de lo que sea, no trabajaron para el Señor y fueron salvos. Sí, y fueron salvos. Pues la Biblia nos dice en 1 de Juan que habrá muchos que se alejarán avergonzados de la presencia del Señor. La Escritura no lo dice, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 28. Esto está en las cartas de San Juan. Y nos está hablando de aquellas personas que por cualquier razón, creyentes que fueron perdonados, pero que no desarrollaron las tareas, el ministerio, que no desarrollaron el trabajo que el Señor les dio. Entonces, aquí está en el versículo 28, 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, dice: ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Quiere decir que habrá personas que estarán allá muy atrás, escondiéndose de la presencia del Señor, aunque ya están en el cielo, pero quizás apenados o avergonzados, porque la bendición que derramó Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Los bienes que manejaron, muchos o pocos, toda la habilidad, la capacidad intelectual, no la aprovecharon para la gloria del Señor. Nos dice la Escritura que entonces se alejarán avergonzados, pero no sé qué sea primero, si la recompensa o sean las bodas. No sé qué sea primero, ¿no? Bueno, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, Dios nos dice que va a traer con Él mismo su recompensa para con nosotros, para bendecirnos. Entonces, realmente tenemos que entender que después de que seamos levantados, Dios nos va a recompensar. A veces lo hace antes. Yo puedo ver la vida de muchos de mis hermanos, ¿no? Puedo ver mi propia vida. Dios me ha bendecido en esta vida. Dios me ha multiplicado de una o de otra manera todas aquellas cosas que necesito. Y creo que también algunos, o quizás la mayoría de ustedes, yo les conocí cuando llegaron a Cristo, y bueno, hoy su vida en lo económico es diferente, la paz que tienen es diferente, el gozo, la alegría, la seguridad es diferente. Dios ya nos está recompensando. Hemos visto milagros, hemos visto maravillas en nuestras propias vidas. Ahora imagínate lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces yo no sé si sea primero la recompensa o sean las bodas. ¿Por qué? Porque va a haber bodas. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 19. En este capítulo, en el capítulo 19, en el versículo 6, nos describe la Escritura de ese tiempo tan precioso, de ese día tan hermoso, que creo que la mayoría de nosotros deberíamos estar anhelando. Y
expresándole a Dios el deseo de estar ya con Él. Y Juan nos describe que escuchó una voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No son. Y hay una gran diferencia. Pásame el micrófono, por favor. Es una gran diferencia. Entonces tenemos nosotros aquí el gozo, la alegría que encontramos. Ahora, ¿por qué es este gozo? Gracias. ¿Por qué es este gozo? Pues, ¿qué gozo hay cuando una persona se va a casar? Quizás algunos de nosotros ya tenemos muchos años que nos casamos. Mi esposa y yo ya vamos para los 50. Chelito ya los pasó cuando lleva 52, 53. Y quizás nos queda un poquito solamente de recuerdos, pero ahí están esos momentos tan preciosos, ¿verdad?, de nuestra boda. Pero ahora imagínate cuando la persona se va a unir en una intimidad tan linda con el Señor. Y aquí encontramos en la Biblia, ¿verdad?, que el gozo y la alegría viene precisamente por el día de la boda que se acerca, y sobre todo también porque su esposa está vestida, está preparada adecuadamente. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. El día del arrebatamiento nadie lo conoce, el día de la boda de la misma manera tampoco, y eso va a ocurrir allí en el cielo. Pero ¿qué estaremos haciendo? Yo me pregunto, ¿qué estaremos haciendo el día del arrebatamiento? Ese día, o sea, noche, ¿dónde y qué estaremos haciendo? Es posible que el Señor nos encuentre enseñándole a alguien, a un grupo de niños, la gracia, el amor de Él. Estemos cantando, jugando con los niños para darles el mensaje de la Escritura, de la palabra. O quizás estamos viendo un video, posiblemente vayamos por carretera, o posiblemente estemos en alguna actitud no correcta. Porque creo que todos, por lo menos yo, hay momentos que hago cosas que sé que al Señor no le agrada. Estoy enojado, molesto con Guti, o iracundo por eso, por aquello, ¿verdad? Y bueno, pues posiblemente eso suceda, pero eso no le va a impedir al Señor que nos lleve, que nos levante. ¿Por qué? Porque hemos confiado en que su sacrificio en la cruz es más que suficiente para ello. Bueno, entonces yo creo que es una buena oportunidad que estemos pensando en ese día, porque las señales se han dado. Y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 nos motiva el evangelista, nos motiva el escritor, nos motiva San Pablo a que hagamos algo. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos mientras Él viene por nosotros, por su pueblo. Bueno, quiero pasar a algo más. Una pregunta que mucha gente se hace es que si los creyentes van a pasar por la tribulación. La Biblia nos dice que los creyentes no vamos a pasar por la tribulación. La tribulación sobre esta tierra va a empezar, aunque ya estamos viviendo situaciones bien difíciles. Por donde quiera, Juanito trae reportes de que aquellos caminos vecinales que comunican de un rancho a otro, de un pueblo a otro, de una hacienda, en fin, ya hay una gran cantidad de salteadores que esperan que pasen los vehículos, que saben que llevan el dinero de la raya para asaltarlos. Y te puedes imaginar, ya la gente no se quiere mover, y sobre todo con dinero por ciertos lugares, porque es muy peligroso.
Entonces son tiempos peligrosos, pero no es la tribulación. La tribulación va a empezar una vez que nosotros, el pueblo de Dios, seamos levantados hacia el cielo, para que allí ya sea que primero tengamos las recompensas, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o venga las bodas que encontramos en la Biblia, venga esa fiesta de 7 años, no sé cuándo, pero que se va a dar. Entonces eso es cuando va a empezar la segunda cosecha, que encontramos donde iniciamos, Apocalipsis capítulo 14. Solamente te voy a dar unas pocas instrucciones que he encontrado aquí para que tú puedas visualizarlo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo es el 14, y aquí mismo nosotros podemos ver como en el versículo 6 encontramos la primera cosecha de la cual te describí la semana pasada. Ahora vamos a ir al versículo 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Yo te recomiendo que en tu casa leas y releas y cheques detalle a detalle estas escrituras, y te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a revelar más de lo que yo te puedo platicar hoy en esta mañana. En esta cosecha, la figura usada no es un trigo o el trigo como lo vimos en la primera cosecha. La figura que se usa aquí es de un racimo de uvas que ya están maduras. Ahora, el depósito del racimo de uvas maduras al depósito donde es guardado el trigo es totalmente diferente. El trigo se recoge y se guarda en el granero. Las uvas, el racimo de uvas, no tienen un trato diferente en su cosecha. Ahora, este capítulo nos está hablando de dos cosechas. La primera de los creyentes, que Cristo viene por su pueblo, por su novia, y hay una transformación, hay una resurrección de cuerpos, somos presentados delante del Señor. Y a partir de ahí, aproximadamente contando 7 años, vendrá la segunda cosecha. No hay una exactitud de años porque hay otras acciones que se van a hacer, como por ejemplo que Jerusalén o Israel haga un pacto con el anticristo y lo firme. No nos dice cuánto va a tardar en esto, entre que somos nosotros levantados y se firme ese pacto, pero en el momento en que se firme ese pacto empiezan a contar 7 años. 7 años de esta segunda cosecha que está aquí, habrá esa diferencia. La mitad, es decir, estos 7 años están divididos en 2 secciones, 3 años, 6 meses para cada uno. La primera mitad será un tiempo tranquilo, aparentemente, aún después de las desgracias que van a ocurrir cuando seamos nosotros sacados, y como vamos a ver en el video y como lo describe claramente la Biblia. Entonces todo va a ir tranquilo, pero a los 3 años y medio el anticristo va a romper el pacto con Israel. Eso es lo que hace Satanás. Satanás no tiene una palabra segura, es pura mentira, es puro engaño. Y a partir de ese momento empieza lo que se llama la gran tribulación. Que las personas que hoy no conocen a Jesucristo, que no han escuchado de Él, van a tener oportunidad de escuchar y de arrepentirse, pero van a pagar un precio más alto, mucho más alto que el que usted y yo hemos pagado. Es decir, aquí en este tiempo, cuando mucho tu familia te empieza a despreciar y te dice: ya te hiciste aleluya, ya cambiaste de chaqueta, ya eres de los otros. Tus amigos también te empiezan a charrear y te empiezan a decir: pero hasta ahí, no creo que ninguno nos hayan golpeado, ¿verdad? A menos de que hayamos salido a evangelizar lugares muy duros, pero creo que en realidad tenemos una familia, no nos han despedido del trabajo, seguimos casados con la misma persona. Muy rara vez el compañero o la compañera abandona al creyente, pero en realidad tenemos una buena vida, y quizás esto nos ha llevado a descuidar nuestra relación con Dios. Todo está tan bien que ¿para qué nos preocupamos? Bueno, pero a partir de ese tiempo las dificultades van a ser muy serias sobre esta tierra.
muy serias, a tal grado que se le llama la gran tribulación. Y lo puedes encontrar en diferentes partes de la Biblia. Un día te voy a hacer quizás un esquema de lo que pertenece, dándote las citas bíblicas de lo que pertenece al arrebatamiento, de lo que pertenece a la primera cosecha, lo que pertenece a la manifestación de Satanás aquí, lo que será en el cielo. Posiblemente te voy a dar algunas citas para que tú las relaciones. Pero aquí te encontramos que un ángel viene y trae el reporte de que la tierra ya está lista para la segunda cosecha, después de 7 años aproximadamente. Y el versículo 19, ¿verdad?, se nos dice que esta cosecha, la uva que ya está lista, que está madura, cuando la vendimia de la tierra se ha hecho, nos dice la Escritura que las uvas son depositadas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar normalmente es un receptáculo donde las uvas se colocan ahí para que las personas se suben sobre de ellas y las pisoteen para que brote el jugo de la uva. Tal vez alguien lo ha visto en la televisión o directamente. Depende. Así como aquí los limoneros van y depositan las cajas de limón en un receptáculo, ¿verdad?, grande, aunque ahí es diferente. Bueno, en el caso de las uvas, las personas se suben sobre de estas uvas y se agarran de listones que hay para no caerse y empiezan a pisotear como si estuvieran danzando y machacando la uva, y el jugo de la uva sale por un tubo y va a dar a cierto lugar donde es envasado o desarrollada otras tareas. Ahora fíjate bien, aquí se usa esta figura como la ejecución del juicio de Dios. Y será al término de estos 7 años, para después de esto entrar al reino milenario de Cristo sobre de esta tierra. El versículo que acabamos de leer, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, visualízalo, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ese lugar donde van a estar echados las uvas, en este caso las personas, se llama Armagedón. Capítulo 16, versículo 16, dice la Escritura: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa la montaña del degüello. ¿Han oído ustedes del arca de Noé? ¿Han escuchado cómo 2 o una pareja de animales entraron a ella? En algunos casos fueron más, 7 parejas, y ahí lo describe la Escritura. Y de todos los confines de la tierra vino una pareja de cada animal y entraron, y mucha gente dice: ¿cómo fue posible eso? No, me están choleando. Déjame decirte que Dios es poderoso para todo ello. Pues aquí en este lugar, en la batalla de Armagedón, que estará fuera de la ciudad de Jerusalén, donde hay un gran valle que se llama Valle de Esdraelón y Valle de Megido, y tiene otros nombres. Ahora, déjame decirte, Dios va a reunir ahí a las grandes cantidades, grandes multitudes de ejércitos de todo el mundo. Y de la misma manera, ¿cómo van a venir? La Biblia nos describe cómo ellos van a venir. La Biblia nos describe cómo van a ser ellos invitados a este lugar. Mire, si usted quiere ir conmigo, acompáñeme a otras citas. Tengo muchas, pero quiero que usted las lea. Y si quiero que usted las lea, es para que usted se dé cuenta que aquí están en la Escritura. En el libro de Ezequiel, capítulo 39... En el libro de Ezequiel, repito, capítulo 39, en el versículo 4, todo este capítulo, desde el 38, habla de esos eventos que van a ocurrir aquí. Pero déjame leerte solamente el versículo 4. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Y tú lo puedes analizar, todos estos capítulos, y te vas a dar cuenta, ¿verdad? Ahora, Zacarías también habla al respecto. Y Zacarías
vivió un tiempo bastante diferente, muchos años en diferencia del primer profeta que te acabo de mencionar. Pero si vienes al libro de Zacarías en el capítulo 14, nosotros ahí podemos encontrar exactamente lo mismo que acabamos de leer. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Los ejércitos de todo el mundo van a estar en determinado día y en determinado lugar, marcado por Dios, unidos, reunidos ahí, con el anticristo como líder principal para defenderse. ¿De qué se van a defender? Ellos quieren defenderse de una invasión extraterrestre. La Biblia lo dice, la Escritura lo habla. Aquí donde estamos en capítulo 17 del libro de 16, capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra el Dios de la plaga por el granizo, porque la plaga fue sobremaneramente grande. Entonces la Biblia nos describe detalle a detalle, solo que necesitamos ir analizándolo. Pero sí te digo que habrá una segunda cosecha. Las uvas que nos describe aquí el libro de Apocalipsis son las personas. Su sangre será el jugo de ellas que será exprimido ahí. A tal grado nos dice la Escritura, ¿verdad?, que la sangre subirá a una altura bastante escandalosa. Fue pisado el Agar fuera de la ciudad. 14:20. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Una altura, hasta la altura del freno de los caballos. Uno piensa, ¿realmente puede ocurrir eso? Y por varios kilómetros. Serán millones de personas que estarán allí. Tan solo del oriente vendrán 200 millones de soldados a Israel. ¿Te puedes imaginar? 200 millones. Más que todo el país. Alguien supone que sean chinos. No sé si sean chinos o lacios. Pero 200 millones sí lo describe la Escritura. Se secará un río para que ellos puedan pasar. Entonces nosotros tenemos en la Escritura que habrá una segunda cosecha. Será difícil, muy, muy difícil realmente. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 19, en el versículo 11, yo encuentro todavía más información al respecto. En el versículo 11 nos dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta parte de la Escritura, los siguientes versículos nos muestra cuando el Señor Jesucristo está ahí en el cielo, listo para venir a esta tierra para cosechar esta cosecha que estamos describiendo en estos momentos. Está a punto de enfrentarse contra esas multitudes, millones de personas que son atraídas a ese lugar. Ahora, ¿quién las va a traer? Las va a traer el anticristo. Por medio de falsos profetas, por espíritus, dice la Escritura, a manera de ranas. No entiendo mucho de eso, pero de que van a ser llevados ahí, van a ser llevados. Y ese será el final, es decir, de este estilo
estilo de vida que hay sobre esta tierra. Jesús está a las puertas, nos describe del versículo 1 en adelante, a tal grado que en el versículo 16 nos describe que su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Está hablando de Jesús que viene sobre de esta tierra y cómo realmente sucederá. Ese será el día que mucha gente ha hablado y ha dicho que todo ojo le verá. En su venida a las nubes por su pueblo no le verá todo ojo, pero en su segunda venida a esta tierra todo ojo le verá. De antemano la Biblia nos dice que habrá una señal en el cielo que se va a ver. Lo describe Mateo. El día y la hora nadie lo sabe. Otra cosa, cuando Él venga se va a sentar en el trono de gloria. Va a apartar ese día los vivos que están sobre esta tierra en dos secciones. Una sección, la Escritura le llama las ovejas, y la otra sección le llama los cabritos. Los que hicieron su voluntad y los que no la hicieron. Los que hicieron su voluntad entrarán a vivir y a reinar con Él, con ese cuerpo mortal que tienen sobre el reino de Israel, 1000 años sobre esa tierra. Nosotros que venimos con Él gobernaremos también juntamente con el Señor. Vamos a estar donde el Señor esté. La Biblia nos dice que vamos a reinar con Él. El profeta Zacarías nos dice, ¿verdad?, cómo sucederá aquel momento si vienes al capítulo 14 de Zacarías. Y solamente te estoy dando una ligera visión para que tú puedas en tu casa, cuando leas la Biblia, puedas decir, esta parte pertenece a esto o a aquello. Quizás no con mucha facilidad, pero puedes tener una visión más clara. En el libro de Zacarías capítulo 14, el versículo 4 nos está hablando: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y sigue describiendo cosas que van a ocurrir ese día en que el Señor Jesucristo venga. Apocalipsis 19 nos lo muestra cuando está en el cielo a punto de venir. Vienen sus santos ángeles y viene su novia. Aquí el libro de Zacarías nos muestra cuando llega a esta tierra, ¿verdad? Es cuando todo ojo le va a ver. Fíjate cómo están ligados de una manera tan linda y revelados por la gracia y el amor de Dios. Porque si te brincas conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 1, el Señor Jesucristo estaba siendo levantado después de la resurrección. Los discípulos le habían acompañado hasta el monte de los olivos, y bueno, nos dice que vino una nube y entonces le cubrió, le levantó. Y aquí en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue levantado del monte de los olivos. Zacarías nos dice que regresará y pondrá su pie sobre el monte de los olivos. La Escritura nos declara las plagas que van a ocurrir, las situaciones difíciles que van a existir sobre las personas que se opongan a la venida del Señor Jesucristo, que serán multitudes. Y esto lo encuentro también en el libro de Zacarías. Por ejemplo, veo en el capítulo 14 versículo 12 esta plaga, y esta será la plaga con que herirá a Dios a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas sus ojos, y la lengua se les hará en su boca. Y si te brincas al versículo 15, dice: así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y luego el versículo 13 nos dice que acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Dios, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, se van a aniquilar entre ellos mismos.
Ya ha sucedido tiempos pasados por la confusión que puede traer Dios a la vida de las personas que le odian, que no aceptan su sacrificio en la cruz para el perdón de pecados. Hay una gran cantidad de información. A mí me gustaría motivarte para que analices, veas. Si quieres comprar el disco, cómpralo y analízalo en tu casa, pianito. Y checa la Biblia, saca las notas. Y te digo porque hay una doble bendición para las personas que procuramos entender el libro de Apocalipsis. Si tú checas, al principio nos dice que hay una bendición extra de Dios para los que estamos interesados en ese tema. Yo quiero